Pues en segunda ocasión se volvió a aprobar la ordenanza de la soberanía alimentaria que implementaría a través de una tasa un cobro a los azuayos, precisamente para favorecer, ayudar a esta circunstancia, esta situación que en el Azuay aún existe. Y no solo el Azuay, de hecho, a través de la tercera cumbre internacional Hambre Cero, pudimos dar cuenta de que el tema de sostenibilidad alimentaria, de alimentación, aún es una deuda de gobiernos con largo tramo para cumplir. Es decir, que por un buen tramo, un buen tiempo, aún tendremos que todos poner el hombro para que nadie sufra hambre. Ese es básicamente el contexto de la siguiente entrevista, para lo cual hemos invitado al doctor Rome Lucero, miembro de la directiva del Parlamento Popular General de la Azuay. Muy buenos días, doctor, qué gusto que esté con nosotros en la cabina de la W y en el espacio de la hora clave. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Doctor, la preocupación, como lo había dicho, por las cámaras, por gremios, por ciudadanos, es que precisamente, número uno, se está castigando el bolsillo de los azuayos. Y número dos, el tema pasa por un hecho de competencia, según el día de ayer en este mismo espacio lo conversó Jaime Moreno, quien está al frente de la Cámara de Comercio de la Azuay. Es decir, la prefectura, aunque es loable lo que se quiere lograr, no estaría en la competencia para generar este tipo de tasa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en buena hora que así sea. En buena hora que finalmente el fundamento de todo sea la falta de competencia que tenga el gobierno provincial para el establecimiento de esta ordenanza, para la propuesta de esta ordenanza, para lógicamente atacar un problema importante como es la desnutrición infantil. Nos alegra que así sea porque son asuntos que se pueden resolver, que se pueden consultar. Creo que el Consejo Nacional de Competencias podrá absolver al respecto. Nosotros, como miembros del Parlamento Popular General, hemos estado muy atentos a estas deliberaciones, hemos acudido al primer debate de la ordenanza y todo ha pasado efectivamente por lo que usted acaba de manifestar. Es decir, la falta de competencia. El motivo, todo el mundo ha dicho que es loable, que es importante de que podamos atacar esta situación delicada por la que atraviesan nuestros niños en la provincia de la Azuay y lógicamente nosotros nos hemos hecho eco de esta situación por parte del Parlamento Popular. Le decía que en esos debates todo el mundo decía, los que intervinieron sobre todo, que este asunto tiene necesariamente como piedra de tope el tema de las competencias. Nosotros consideramos en el fondo que lo importante sería que nosotros podamos estar en condiciones de poder, como Parlamento Popular, preocuparnos seriamente de nuestros niños. En esa dirección nosotros hemos solicitado a la Cámara Provincial que haga las consultas respectivas y pienso yo que es un asunto enteramente subsanable. Si aquello es así, nosotros vamos a estar muy contentos de que esta situación pueda pasar finalmente, de que todos en la provincia de la Azuay nos podamos sensibilizar. Y digo todos porque creo que de alguna manera la mayoría estamos de acuerdo con la posibilidad de que se apruebe esta ordenanza. Es un grupo minoritario quienes están en desacuerdo por esta posibilidad de que se apruebe finalmente en favor de nuestros niños, pero no solo aquello, en favor de los pequeños productores agrícolas a quienes nosotros sobre todo representamos dentro del Parlamento Popular. Nosotros consideramos de que con esta posibilidad de establecer la ordenanza vamos a tener la posibilidad dentro de las comunidades, dentro de la organización comunitaria, sobre todo en el campo, en el sector rural, de empezar a producir para que nuestros productos formen parte de esa canasta, de esa alforja alimentaria que va a servir precisamente para superar este problema de nuestros niños en la provincia de la Azuay. Yo decía, y lo reitero aquí en la radio, que debemos todos sumarnos y debemos empezar a desterrar la mezquindad, sobre todo de nuestros niños en el sector rural, en nuestra área periférica, en nuestra propia ciudad de Cuenca. Por lo tanto, consideramos de que el establecimiento de esta ordenanza debe merecer el respaldo de todos quienes estamos vinculados con la contribución. Que sea dicho de paso, no vamos a hablar con detenimiento al respecto, pero la contribución es una contribución que se le hace por una sola vez, es decir, una sola vez al año, y con personas que ganan por encima de 2 salarios básicos unificados. Doctor, pero usted ha hecho mención
y creo que no vale encauzar la conversación a si es loable o no es loable precisamente esta tasa que se está o se ha resuelto imponer a los azuayos, sino por lo contrario la competencia que la prefectura tendría para esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de una tasa, según lo han explicado los entendidos en esta materia, debería haber una contraprestación. Como por ejemplo, cuando uno paga la tasa por recolección de basura, la contraprestación está en la recolección de la basura. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta tasa, no hay una retribución directa, es decir, pasa a ser un impuesto, mismo que la prefectura no está en la competencia de imponer. ¿Cómo lograr subsanar ese tema? Nuevamente, entendiendo que el origen de esto puede ser loable y por lo contrario ha llamado, creo yo, a la preocupación de los azuayos, quizás un tema que no estaba en conocimiento de todos. Bueno, son temas técnicos, jurídicos que están en debate y que todos nosotros quienes estamos vinculados con el tema de la ordenanza hemos pedido efectivamente que abramos el debate. Que se abra el debate porque, se ha dicho de paso, esto ya se ha realizado con el Parlamento Popular Provincial. El Parlamento Popular Provincial en fecha 24 de marzo del 2008 decidió por mayoría absoluta aprobar o sugerir la aprobación a la Cámara Provincial de esta ordenanza. Lo que usted decía, el tema precisamente, el debate jurídico respecto de si es una tasa, si es un impuesto, si genera o no genera una retribución en el caso de la tasa, yo quisiera que este tema finalmente sea discutido con altura, sea discutido técnicamente, jurídicamente. Estamos abiertos a esa posibilidad. El Parlamento Popular está dispuesto precisamente a escuchar las posiciones que se tengan a ese respecto, pero yo sí quisiera recalcar lo siguiente. Si consideramos que la ordenanza va a beneficiar y va a tratar de superar la desnutrición infantil, ¿no?, con algunos otros programas que van incluidos, y se lo va también a realizar de manera vinculada con la producción de los pequeños productores a nivel rural, es importante reconocer que nosotros dentro de el sector rural, sobre todo en las organizaciones comunitarias, estamos vinculados al tema productivo. Y el tema productivo abarca mucho más que simplemente producir en la tierra. Nosotros construimos sistemas de riego en programas de cogestión con el gobierno provincial de la SUAY y no somos de escritorio. Estamos precisamente ahí, en el lugar, en el territorio, construyendo estos sistemas que nos permitan llevar el agua para posibilitar la producción en nuestros campos, con todo lo que ello significa. Protección de las fuentes hídricas, que lógicamente esa es una retribución que el campo, las personas de toda la provincia de la SUAY hacemos en beneficio de todos los azuayos. Protegemos nuestras fuentes para tener acceso al agua, para producir los productos necesarios que van a complementar esta alforja o esta canasta. Ahí está la retribución que nosotros solicitamos, precisamente desde el Parlamento Popular sea entendida sobre todo por los que más tienen, y en este sentido ha habido ya un pronunciamiento de las cámaras y solicitamos a la Cámara que finalmente se pronuncie. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos la directiva del Parlamento Popular y estamos oficiando a las cámaras para que efectivamente se sensibilicen con los azuayos, se sensibilicen sobre todo con los niños que necesitan superar los problemas de desnutrición, de alimentación sana, equilibrada, etcétera, y lógicamente hagan que este proyecto que ha nacido desde la sociedad, organizada en esta instancia de participación y que ha sido propuesta a las autoridades provinciales, finalmente termine siendo aprobada por todo el contexto que ello engloba. No podemos solamente centrarnos, si usted quiere, en un tema de tecnicismo jurídico. Es necesario entender todo el contexto y en ese sentido yo pienso, sobre todo en la ruralidad, en el territorio donde nosotros apostamos con nuestros productos a la ciudad, es necesario que entendamos que queremos colaborar con nuestros niños. Doctor Lucero, vale la pena tocar, usted ya hizo mención hace breves segundos, que esto nace, que esta propuesta que finalmente se tradujo en una ordenanza que en su defecto llega a ser una tasa, nace precisamente de la necesidad de la voz de las diferentes personas, comunidades, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos actores políticos como el doctor Tarquino Orellana que no cree que esto es así. Escuchemos el siguiente audio de la opinión que vertió en este medio de comunicación días atrás el doctor Tarquino Orellana.
Dado que ese proyecto era un proyecto electorero, el señor prefecto ha intentado mostrar que él puede ganar, que tiene la fuerza para imponerse, que él se sale con la suya. Creo que esa combinación, que resulta explosiva y dañina, hace precisamente este producto tóxico en donde se mezcla lo más valioso de una provincia, de una sociedad, que son los niños, que son el futuro, con un esfuerzo de promoción particular de politiquería de segundo orden. Estamos al aire conversando directamente con el doctor Romer Lucero, miembro de la directiva del Parlamento Popular General de la SUAY. Antes de escuchar la opinión sobre este proyecto, sobre esta tasa, ya no es un proyecto, ahí debo corregir. Estábamos escuchando la opinión que vertió en este medio de comunicación el doctor Tarquino Orellana. Doctor Lucero, cabe decir, si ustedes han propuesto que esto es un proyecto del prefecto, número uno, y número dos, que finalmente esto va por un tema electoral y no por una necesidad sensible que usted ha hecho mención en este medio de comunicación que tienen los niños de la SUAY. Bueno, quien le habla en representación del Parlamento Popular y de manera particular es presidente del directorio del Sistema de Agua San Francisco del Cantón Gualaceo, es el segundo más grande de la provincia de la SUAY. Quisiera indicarle que nosotros nos encontramos ahora mismo en un proceso de reconstrucción de nuestro sistema, ampliando la cobertura en riego para beneficiar a innumerables personas en el campo, en la zona periférica, sobre todo del Cantón Gualaceo. Esta situación, esta realidad que nosotros vivimos, necesariamente hace de que empecemos a pensar a futuro, hace de que necesariamente empecemos a buscar esa conexión, esa conectividad, esa interrelación que debe existir con lo que realizamos nosotros en el campo y lógicamente con las políticas públicas que se resuelvan dentro de la provincia de la SUAY. Y nosotros hemos propuesto en función de aquello, en función de que necesitamos expender nuestros productos, de que necesitamos superar la marginación, la postergación de nuestra gente en el campo durante mucho tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, le he escuchado al doctor Tarquino Orellana, a quien considero inclusive mi amigo, y él sabe, porque ha estado muchas veces en Gualaceo, cuál es el trabajo que como dirigentes nosotros realizamos. No es un trabajo de escritorio, no es un trabajo de salir a los medios de comunicación a defender tal o cual posición. De hecho, sobre este tema es la primera vez que el Parlamento Popular a través de su directiva se pronuncia. Por lo tanto, nosotros consideramos que no tenemos ninguna intención de beneficiar políticamente, electoralmente a ninguna autoridad. Y bueno, el comentario, vale ahí especificar, era contra el prefecto, no de un tema campal, ¿no? Se trata básicamente de ubicar por qué o en qué contexto se están dando este tipo de ordenanzas. En esa misma dirección, en ese contexto que se pretende, nosotros sí podemos indicar que la ordenanza, cuando entre en vigencia después del segundo debate, ¿no? Y yo pienso que no va a beneficiar de ninguna manera a la actual autoridad del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque finalmente entendemos de que el señor prefecto no estará optando por una reelección, no lo puede hacer legalmente en primer lugar. En segundo lugar, creo que políticamente inclusive, yo pienso que esto que acaba para tener relación con lo que acaba de decir el doctor Tarquino Orellana, es dañino precisamente políticamente para él, porque entiendo que esto ha generado, como usted dice, un sinnúmero de debates en torno de este tema, con oposiciones frontales sobre todo en las cámaras, y lógicamente esto va a afectarle políticamente. Yo lo que creo, todo lo contrario, que esto de la ordenanza, en realidad lo que pretende dentro del Parlamento Popular es superar la inseguridad alimentaria y el hambre, que no creo que sea solamente una problemática nutricional o socioeconómica. Solamente yo pienso que son conceptos que nos remiten al marco sobre todo de los derechos humanos, y eso, en ese sentido sí me admira la posición que ha adoptado el doctor Tarquino Orellana, y específicamente en lo que tiene que ver con la dignidad humana de nuestras familias, de nuestros niños, y por ello es justo afirmar que la seguridad alimentaria
yo pienso que es un compromiso social, un compromiso y una opción política a través del establecimiento de herramientas, de políticas públicas que nos permitan precisamente empezar decididamente a tener que superar estos problemas lacerantes, saber de que existen alrededor de 45.000 niños, de acuerdo a los datos estadísticos del gobierno, es lamentable, y que hay en la provincia de la Azuay, pienso que nos debe convocar a todos con absoluta sensibilidad y proceder a hacer algo al respecto. No nos podemos quedar solamente en la crítica, no nos podemos quedar solamente en el escritorio, es necesario recorrer la provincia en el territorio y saber cómo estamos organizándonos nosotros, cómo estamos trabajando y cuáles son nuestros problemas. De ahí nace esta iniciativa, de ahí surge esta iniciativa, y lógicamente nosotros no estamos para hacerle el coro ni beneficiar absolutamente a nadie. Lo que queremos es simplemente ser dignos representantes del Parlamento Popular Provincial General de la provincia de la Azuay. Doctor Lucero, vale ahí tal vez por nuestros amigos oyentes poner en contexto que lo que dice o estábamos escuchando en ese corto del doctor Tarquino Orellana, en realidad él hace eco de lo que la mayoría de cámaras, representantes políticos ha dicho. Es decir, no es un único actor. Si ustedes dicen que han sido los impulsores precisamente por necesidad de esta iniciativa que se ha puesto al frente Paul Carrasco precisamente y concretamente la prefectura, ¿qué medidas adoptarían en caso de que se estancaría esta iniciativa en las famosas competencias? Bueno, yo creo que en realidad esto no se va a estancar. Creo que políticamente, inclusive dentro de la Cámara Provincial, hay la mayoría necesaria para proceder a aprobar la ordenanza. Yo creo mejor que es hora de que empecemos a tratar de ir superando este problema, de que las cámaras con absoluta sensibilidad se pronuncien al respecto. Estamos enviando los oficios pertinentes y esperamos que recibamos una respuesta pronta, oportuna. Queremos superar este inconveniente y queremos finalmente, permítame decirlo, que la provincia de la Azuay sea pionera en la superación de estos tipos de problemas que surgen. Se ha hablado también de la concurrencia de competencias, de la duplicidad del trabajo que se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Yo considero que todo, efectivamente, todo se ha considerado, inclusive la posibilidad de estar relacionados con el registro interconectado de programas sociales que maneja el gobierno del Estado, para que de esa manera no exista duplicidad en la prestación del servicio para superar la soberanía alimentaria en nuestra provincia, y consideramos que es justo, no lleguemos a los extremos. El Parlamento Popular no está precisamente para llegar a los extremos. Lo que queremos es simplemente que procedamos a sentarnos a debatir el tema, y las puertas del Parlamento Popular, de la directiva del Parlamento Popular, están abiertos para sentarnos con quien sea y conversar este tema y hacerles llegar nuestra propuesta desde nuestra visión, desde la ruralidad, desde el territorio, desde donde surge precisamente esta iniciativa, que finalmente tiene que ver directamente con un modelo social de la producción, interconectado con el plan nacional que ha establecido la Presidencia de la República. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Rommel Lucero, miembro de la directiva del Parlamento Popular General de la Azuay. Con esto pues debemos aquí hacer una breve pausa. De regreso tenemos más entrevistas, más noticias que darles a conocer aquí en La Hora Clave. Ya